al Señor porque podemos estar aquí en su casa alabando, glorificando su nombre. Y queremos saludar a los hermanos que nos visitan y desearles que el Señor les bendiga y que puedan gozarse en medio nuestro. En esta mañana queremos hablar sobre esta porción bíblica que los hermanos leyeron del libro de Ezequiel, capítulo 28, 12 al 17. Y hemos titulado el sermón Cuando la rebeldía nació, la guerra antes del Edén. And so this morning's sermon is titled The Birth of Rebellion, the War Before Eden, and it's based on Ezekiel chapter 28, verses 12 through 17. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te damos gracias por estar aquí en esta tu casa para alabarte, glorificar tu nombre y meditar en tu palabra, Señor, para que hables a nuestros corazones y a nuestras vidas. Sé con aquellos que están en sintonía o que van a sintonizar, Señor, nuestros medios sociales, las redes, y te pedimos que tú visites sus hogares, sus vidas. Tú conoces necesidades, Señor, y te pedimos que tú obres basado a tu voluntad y a tu gracia. Ahora, Señor, permite que el poder de tu Espíritu Santo se mueva en medio nuestro y hable a nuestras vidas mediante tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Mis amados hermanos, cuando hablamos del pecado, viene a nuestra mente enseguida el jardín del Edén, donde estaba Adán y Eva. Y solemos pensar en eso y en la desobediencia de ellos dos hacia Dios. Pero la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña que el pecado comenzó mucho antes de la humanidad, antes de que el primer hombre respirara. El cielo presenció allí el primer acto de rebeldía. And so when we think about the first sin, we tend to think about the Garden of Eden, when Adam and Eve disobeyed God. But according to the Bible teaches us that sin started before humanity even existed, before the first man even took his first breath. Heaven experienced its first act of rebellion. Allí un ser perfecto, Lucifer, decidió desafiar al Dios, a su Creador Todopoderoso. Y la desobediencia no nació aquí en la tierra, hermanos. Nació en el corazón de un ángel que quiso ser como Dios. There was a perfect being named Lucifer who decided to challenge God, the God Almighty. So the first act of disobedience was not born here on earth, but it was born in the heart of an angel who wanted to be like God. Y la historia, mis amados hermanos, tiene una advertencia urgente para la iglesia de hoy. Esa historia de rebeldía de ese ángel que quiso ser como Dios. Porque ese mismo espíritu de rebeldía que comenzó allí en el cielo sigue buscando corazones donde sembrarse el orgullo, busca corazones donde quiere sembrar la independencia, busca corazones donde quiere sembrar la autosuficiencia, donde quiere sembrar la división y el rechazo a la autoridad espiritual. Y hoy, mis amados hermanos, nos llama a volver nuestro Dios a la humildad, nos llama a volver a la obediencia y a la sujeción que protegen a su iglesia y que sobre todo, mis amados hermanos, glorifican su nombre, que glorifican al Rey de Reyes y Señor de Señores. And so this event actually has an urgent warning for the church today, because this same spirit of rebellion that started in heaven
still exists and is trying to plant itself in our hearts. It's trying to plant pride, independence, autosufficiency, division, and rejection of spiritual authority. But God is calling us today to go back to humility, to obedience, and to subjection that protects the church and ultimately to glorify God's name. Y en primer lugar queremos ver que la rebeldía comenzó con el orgullo. Y lo podemos buscar en la palabra del Señor, allí en el libro de Ezequiel, capítulo 28, del verso 12 al 15. Allí vemos la caída de Lucifer, fue el primer pecado de la historia. Lucifer, mis amados hermanos, no cayó por tentaciones externas, sino por soberbia interna de él. Era perfecto, dice la palabra, era hermoso, era un ángel lleno de sabiduría, pero este ángel se enalteció, se engrandeció, y el Ezequiel escribe donde dice, hasta que se halló en ti maldad. Mis amados hermanos, el pecado nació en un corazón que ya no quiso someterse a Dios. So Satan's rebellion was due to pride, according to Ezekiel chapter 28. Lucifer was not tempted, but he had an internal pride. He was perfect at one point. He was beautiful. He was full of wisdom, but he wanted to exalt himself. Ezekiel tells us that he was perfect until iniquity was found in him. And so the first sin was born in a heart who did not want to submit himself to God. Y podemos ver, hermanos, que la rebeldía siempre comienza así. La rebeldía comienza cuando nos creemos que sabemos mejor que otros, que lo sabemos todo. La rebeldía siempre comienza cuando sentimos que merecemos más que otra persona, que otros, que nos los merecemos todo. La rebeldía siempre comienza cuando dejamos de reconocer, hermanos, la autoridad de Dios en nuestras vidas, la autoridad de Dios en medio de la iglesia, que es de Él y no nuestra. And this is how rebellion starts, when we think that we know more than others, when we feel that we deserve more than others, and when we stop recognizing that God has authority over us. El orgullo, mis amados hermanos, es algo muy peligroso. Ese orgullo personal, ese orgullo espiritual que muchos a veces tenemos, es muy peligroso. Porque cuando usted y yo dejamos de ser enseñables, porque creemos que los conocemos todo. No, yo me sé la Biblia, ya la he leído 10 veces, pero la has aplicado en tu vida. Has dejado que Dios permita entrar en lo más profundo en cada aspecto que la palabra del Señor nos habla y nos enseña. Ese orgullo espiritual es peligroso cuando ya no aceptamos la corrección de lo malo o lo incorrecto que estamos haciendo. Ese orgullo espiritual es peligroso, mis amados hermanos, cuando pensamos que nuestra opinión, lo que yo pienso, lo que yo interpreto es mejor que la palabra de Dios, que lo que la palabra nos dice. Estamos, hermanos, caminando entonces de esta manera por la misma senda que caminó Lucifer. Y es peligroso para ti y para mí. So spiritual pride is very dangerous when we
stop learning when we think we know it all, when we say, I've read the Bible 10 times, I don't need to worry about it, when we don't want to accept correction anymore, when we think that our opinions are above the Word of God, then we are walking on the same road that Lucifer did. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 4 y luego 7 y 9, vemos que la rebeldía se contagió y produjo división. Y el pecado de uno se convirtió en la caída de muchos. Y mis amados hermanos, Lucifer convenció a 1/3 de los ángeles. Y la rebeldía, cuando viene a nuestra vida o se presenta en una iglesia, en grupos cristianos, es contagiosa. La rebeldía se difunde y se alimenta de conversaciones que pueden presentarse ocultas, murmullos y críticas. Y en el cielo, mis amados hermanos, hubo una guerra por causa de un corazón rebelde. Y donde hay rebeldía, siempre tristemente, hermanos, va a haber división, va a haber conflictos y enfrentamientos y caos que destruyen, que afectan a las iglesias y a las vidas de los cristianos. And so rebellion causes division. And if we look at Revelation chapter 12, we see that Lucifer actually convinced 1/3 of the angels to basically follow him. Rebellion is contagious. It spreads, and it is fed in churches by secret conversations, people murmuring, people criticizing each other in the church. There was a war in heaven because of a rebellious heart. And wherever there is rebellion, there will always be conflict, division, and chaos. Mis amados hermanos, cuando meditamos en esto, tenemos una aplicación para la iglesia como y nuestras vidas. La división, hermanos, siempre nace de corazones que se apartan de la autoridad de Dios, de la obediencia de Dios. Y cada vez que se rompe la unidad de la iglesia, mis amados hermanos, hay orgullo. Cada vez que un ministerio se fractura, siempre hay o hubo rebeldía primero. Y la iglesia, mis amados hermanos, debe proteger su unidad en el amor de Cristo, en el Señor, como un tesoro santo. Debemos estar unidos. La rebeldía divide, hermanos, pero la obediencia a Dios une en el amor y nos hace más fuerte, nos hace más firmes e impenetrables por el maligno. And so this applies to the church today. Division is always born when our hearts don't want to obey God. And every time the unity is broken in a church, there's always pride behind that. Every time a ministry is fractured, rebellion came first. And the church needs to protect its unity like we would protect a holy treasure. Rebellion divides, but obedience unites the church. Mis amados hermanos, en el mismo espíritu, ese mismo espíritu de rebeldía que ocurrió allí entre los ángeles, se repitió en la tierra. Satanás sembró en Eva el mismo pecado
que lo destruyó a él. And so the same spirit that produced this rebellion in heaven was repeated here on earth. Satan planted in Eve the same sin that destroyed him. La tentación fue exactamente la misma. Seréis como Dios. El enemigo no cambia su estrategia. El enemigo la repite y la vuelve a repetir. Y estamos expuestos a caer en las trampas de él. Eva dudó de la palabra. Y Adán decidió desobedecer. Así como el pecado entró, mis amados hermanos, en el cielo por rebeldía, entró en la tierra por desobediencia. And so Satan tempted Eve and Adam and Eve by telling them they would be like God. The enemy does not change his strategy. He simply repeats his strategy. Eve doubted in God's word. Adam decided to disobey. And just like sin was born in heaven because of rebellion, sin entered this earth because of disobedience. Hoy el enemigo, aún hermanos, sigue sembrando el mismo mensaje. Te dice al oído, tú puedes decidir por ti mismo. Tú eres capaz de hacer y tomar decisiones sin contar con nadie. Tú no necesitas autoridad, que nadie te guíe ni regirte por nada. Tú puedes hacer tu propia voluntad. No te sometas. Pero Dios, nuestro Dios, querido hermano, amigo, nos llama a la humildad de Cristo, quien no subió, sino que descendió del cielo. Vino para ir a la cruz del Calvario, entregar allí su vida, sufrir dolor, burlas, ser lacerado su cuerpo por tus pecados, por mis pecados, y para darnos un verdadero sentido a cada una de nuestras vidas, y para que le aceptemos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Él allí dijo, no dijo mi voluntad en la cruz, sino tu voluntad. Y esto tenemos que mantenerlo bien presente en nuestras vidas como cristianos, que tenemos que decir, Señor, sea tu voluntad, no la mía. Y el día que tú y yo llevemos en práctica, hermanos, y digamos siempre que sea tu voluntad y no nuestros caprichos, nuestros propios deseos, nuestra voluntad de ser lo que yo quiero hacer y no la voluntad de Dios, vamos a tener problemas tras problemas en nuestras vidas hasta que no realmente hagamos la voluntad de nuestro Dios. Y en cada aspecto de nuestras vidas, someternos bajo la voluntad de nuestro Padre Celestial, que es la mejor para ti y para mí. And so the devil, he's still trying to plant the same message that he's been doing for thousands of years. He's saying to everyone, you can decide for yourself. You don't need to be under God's authority. Do whatever you want. Don't submit yourself to God. But God is calling us to have the humility that Christ did. Christ did not ascend up, but he came down to earth to suffer for our sins, to take our sins away. And Christ never said, I'm here to do my will, but on the contrary, he said to God, I will do your will. And that's what we need to do. We need to always have that mindset. We are not going to do our will, but we're going to do God's will. Mis amados hermanos y amigos, el primer pecado fue la rebeldía. El primer juicio fue por rebeldía. La primera guerra espiritual fue por rebeldía.
Dios hoy nos pregunta a ti y a mí, y te exhorto a que te autoexamines basado a cada una de estas preguntas. ¿En qué área de tu vida hemos dejado de obedecer al Señor? ¿Dónde ha entrado el orgullo en tu vida? ¿Qué autoridad hemos estado resistiendo en nuestras vidas? Y hemos permitido que la división crezca en nuestro corazón. And so the first sin was rebellion. The first judgment in heaven was because of rebellion. The first spiritual war was because of rebellion. So God is asking us today, we need to auto-reflect and to ask ourselves, in what area in our lives have we stopped obeying? Where have we let pride creep in? Mis amados hermanos, la iglesia que Dios bendice es una iglesia que es humilde. La iglesia que Dios bendice es una iglesia que es obediente al Señor y una iglesia que es enseñable. Una iglesia de hermanos que no crean que lo saben todo y que conocen toda una teología o la Biblia, sino que esté dispuesta en todo momento a buscar, a escudriñar la palabra del Señor, porque Dios tiene algo nuevo siempre para hablar a nuestros corazones y a nuestras mentes. Hoy es un día, hermanos, para renunciar a nuestro orgullo, que todos lo tenemos, pero tenemos que venir humildemente ante el Señor y decir: perdóname por el orgullo que siento en mi vida. Hoy el Señor es el día para rendir nuestra voluntad y entregársela al Señor, que sea su voluntad. Hoy es el día de volver a la palabra del Señor, a tomar nuestra palabra, a aprender de la palabra del Señor y practicar una doctrina sana. Tenemos que restaurar, hermanos, la unidad entre hermanos, ser unos en el Señor y someter nuestro corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dejar entrar por completo el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si aún no he entregado mi corazón a Cristo, venir a los pies de Él, rendirme, aceptarle, y vas a experimentar el gozo más hermoso que pueda haber en la vida, porque vas a experimentar ser una nueva criatura en el Señor. Vas a comenzar un nuevo camino en el Señor que va a transformarte, que va a bendecirte en todos los aspectos de tu vida. No quiere decir que no vas a tener ningún tropiezo, que no van a haber dificultades, pero vas a tener a alguien a tu lado constantemente ayudándote para caminar y ser victorioso. Mis amados hermanos, permita el Señor que cada uno de nosotros podamos decir: Señor, arranca de mí toda la rebeldía, todo el orgullo, y dame un corazón que pueda ser obediente. Dame un corazón humilde que pueda buscar de tu presencia constantemente y de tu amor, Señor. Y para ser como tú quieres que sea, humilde, obediente, y que pueda ser enseñable, que pueda recibir toda enseñanza de la palabra y de tu guía.
And so the church, God blesses a church that's humble, that's obedient, that is willing to learn. So today is the day to renounce any kind of pride you might have, to surrender our will to God, to go back to God's Word, to study God's Word, to allow the Holy Spirit to come into our hearts and do its work. And what we need to pray is to have God take away any kind of rebellion we may have in our hearts and to give us obedient hearts. Permita el Señor que seamos hombres y mujeres con discernimiento de su palabra y que podamos buscar cada día más de su presencia. Y mi mayor deseo es que Él derrame su bendición en cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga, hermanos.